Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 17, versículo 1 y versículos 9 al 10 y 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que cumplir, consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré, y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo, y Sara, a sus 90, podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios: Me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió: Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo engrandeceré, y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará 12 príncipes, y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él, y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano, y lo tocó, diciéndole: Si quiero, queda curado. Inmediatamente, quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en las lecturas de este día somos invitados a reflexionar sobre la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. Estas dos lecturas nos muestran la importancia de confiar en Dios y responder a su llamado con humildad y obediencia. En la primera lectura encontramos un relato poderoso que nos habla del pacto de Dios con Abraham y su promesa de bendición y multiplicación. El capítulo comienza con la aparición del Señor a Abraham, quien en ese momento aún se llamaba Abraham. Dios se le revela como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, y le hace una promesa que cambiaría su vida y la historia de su descendencia para siempre. La primera parte de esta lectura nos muestra el llamado de Dios a Abraham para que camine en su presencia y sea perfecto. Esta llamada a la perfección no se refiere a una perfección absoluta y sin pecado, sino a un llamado a vivir en obediencia y fidelidad a Dios. Es un llamado a caminar en comunión con el Señor, confiando en su guía y obedeciendo su voluntad en cada área de nuestra vida. Abraham, en respuesta a la promesa de Dios, se postra en adoración y Dios continúa hablándole, cambiando su nombre de Abraham a Abraham. La segunda parte de esta lectura nos muestra cómo Dios promete a Abraham que Sara, su esposa, dará a luz un hijo a pesar de su avanzada edad. Abraham cae postrado ante Dios y se ríe incrédulamente ante esta promesa, pero Dios le asegura que cumplirá su palabra y establecerá su pacto con Isaac, el hijo que nacerá de Sara. Esta historia nos enseña varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, nos habla del carácter fiel y cumplidor de Dios.
A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, Dios cumple su palabra y lleva a cabo sus promesas. Nos muestra que no hay nada imposible para Dios y que su poder y fidelidad están por encima de todas las limitaciones humanas. En segundo lugar, este relato nos desafía a confiar en la soberanía de Dios y a esperar en sus promesas, incluso cuando parecen improbables o difíciles de cumplir. Abraham y Sara se encontraban en una situación naturalmente imposible para tener un hijo, pero Dios intervino y demostró su poder y fidelidad. Esto nos recuerda que en nuestras propias vidas, a veces, enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pero podemos confiar en que Dios tiene el control y puede obrar milagros en medio de nuestras limitaciones y debilidades. Además, esta historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la entrega total a Dios. Abraham, al recibir el pacto y la promesa de Dios, responde en obediencia al cambiar su nombre y cumplir con la señal del pacto de la circuncisión. Su obediencia muestra su confianza y su disposición a seguir los caminos de Dios sin reservas. Esto nos desafía a nosotros también, a ser obedientes a la voz de Dios y a seguir sus mandamientos confiando en que su plan es perfecto y que Él nos guiará en el camino correcto. Por último, esta historia nos recuerda que somos parte de la historia de la redención de Dios. Abraham fue llamado para ser el padre de una gran nación, pero también fue un precursor de la venida de Jesucristo y el cumplimiento final de la promesa de salvación. Como creyentes en Cristo, somos herederos de las promesas de Dios y tenemos un papel importante en su plan redentor. Dios nos ha llamado a ser testigos de su amor y gracia y a llevar la luz del Evangelio a un mundo necesitado. Que esta historia de Abraham y el pacto de Dios sea un recordatorio constante de su amor y fidelidad en nuestras vidas. Que nos inspire a caminar en obediencia, a confiar en sus promesas y a ser testigos vivientes de su poder y gracia en el mundo. Que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios y su plan redentor y que podamos ser instrumentos de su amor y salvación para aquellos que nos rodean. En el Evangelio de hoy, encontramos el relato de la sanación de un leproso por parte de Jesús. A través de este pasaje, encontramos valiosas lecciones sobre la fe, la compasión y la transformación que solo Cristo puede obrar en nuestras vidas. Hoy vemos la popularidad creciente de Jesús debido a los milagros y enseñanzas poderosas que había realizado anteriormente. Las multitudes buscaban la presencia de Jesús, anhelando ser testigos de su poder y recibir su toque sanador. La lepra era una enfermedad temida y estigmatizada en aquel tiempo. Los leprosos eran excluidos de la sociedad y se les consideraba impuros. Pero este hombre leproso muestra una profunda fe y humildad al acercarse a Jesús en busca de sanidad. Jesús no solo sana al leproso, sino que también toca su vida y le devuelve su dignidad perdida. En ese momento, el leproso es completamente sanado de su enfermedad. Este encuentro revela la compasión y el poder divino de Jesús. Él no solo tiene el poder para sanar físicamente, sino también para restaurar a las personas en su totalidad, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Jesús muestra su voluntad de sanar y restaurar a aquellos que se acercan a Él con fe y humildad. Pero lo más importante de esta historia es el mensaje que Jesús le da al leproso después de sanarlo. Él le pide al leproso que no comparta su testimonio de sanidad de inmediato, sino que siga los procedimientos establecidos por la ley de Moisés. Esta instrucción de Jesús tiene un propósito más profundo. Jesús quería que el leproso experimentara la plena restauración tanto física como social. Al presentarse ante el sacerdote y cumplir con las normas establecidas, el leproso sería readmitido en la comunidad y aceptado nuevamente como miembro de pleno derecho. En esta historia encontramos varias lecciones espirituales y prácticas para nuestras vidas. En primer lugar, aprendemos la importancia de la fe en Jesús. El leproso tuvo fe en que Jesús podía sanarlo y esa fe fue recompensada.
Nuestra fe en Jesús también puede abrir las puertas de la sanidad y la restauración en nuestras vidas. En segundo lugar, vemos la compasión y el amor incondicional de Jesús. Él no rechaza al leproso ni lo condena por su condición. En cambio, Jesús lo toca, lo sana y le devuelve su dignidad. Esto nos muestra que no importa cuál sea nuestra situación o condición, Jesús está dispuesto a recibirnos, sanarnos y restaurarnos. Además, esta historia nos enseña la importancia de seguir las instrucciones de Jesús. El Señor le pide al leproso que no revele de inmediato su testimonio de sanidad, sino que siga un proceso específico. Esto nos recuerda que debemos obedecer la guía de Jesús en nuestras vidas, incluso si no siempre comprendemos completamente sus propósitos. También aprendemos la importancia de compartir nuestro testimonio cuando sea el momento adecuado. Aunque Jesús le pide al leproso que guarde silencio por el momento, hay momentos en los que debemos compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestros testimonios pueden ser poderosos instrumentos para llevar esperanza y fe a otros. Además, esta historia nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia aquellos que están marginados y excluidos. Jesús mostró compasión y amor hacia el leproso, quien era considerado impuro y marginado por la sociedad. Nos llama a nosotros, como seguidores de Jesús, a amar y acoger a aquellos que son rechazados por la sociedad, brindándoles sanidad y restauración en Cristo. En nuestra reflexión, podemos encontrar inspiración en la figura de Abraham y en el leproso. Abraham confió en la promesa de Dios y se sometió a su voluntad a pesar de las dificultades y los obstáculos que encontró en su camino. El leproso reconoció su necesidad de Jesús y se acercó a él con humildad y fe. Ambos nos enseñan la importancia de confiar en Dios y de acercarnos a Él con un corazón abierto. En nuestra vida diaria es posible que enfrentemos dificultades, que nos sintamos perdidos o desanimados. Pero en medio de esas situaciones, recordemos que Dios está con nosotros, que nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha dado una identidad y una misión. Confiemos en su promesa y permitamos que su gracia actúe en nosotros. Oración final. Dios misericordioso y amoroso, gracias por renovar tu pacto con nosotros y por tu constante presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tu palabra y a someternos a tu voluntad, incluso en medio de las dificultades y las pruebas. Señor Jesús, tú eres el médico divino, que nos sanas y nos restauras. Te pedimos que toques nuestras vidas con tu gracia sanadora y liberes nuestros corazones de todo pecado. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti y a acercarnos a ti con humildad y fe. Espíritu Santo, danos la fortaleza y el coraje para vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Ayúdanos a imitar su humildad y compasión y a ser testigos de su amor en el mundo. Ilumina nuestros corazones con tu luz, para que podamos discernir el camino de la verdad y la vida. Padre amoroso, te encomendamos nuestras vidas y nuestras necesidades. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y de tu reconciliación en un mundo necesitado de tu amor. Te pedimos todo esto, confiando en tu infinita misericordia y en el poder transformador de tu gracia. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.